Buenos días, alumno de cuarto año. Empezamos un tema nuevo del segundo bimestre, así que presten atención. Ok, empezamos. El tema de hoy es el tema 2, fotosíntesis. Ok, fotosíntesis. Este tema ya lo estamos conociendo, ya sabemos realmente de lo que va a tratar, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir una idea qué es la fotosíntesis? ¿Cómo se reproducen las plantas? ¿Cómo Es un dijo? proceso químico, Miss, es un Dime. proceso químico de las plantas. Ok, es un proceso químico, ¿ya? ¿Alguien más quiere aportar algo? Proceso químico, pero de las plantas. Ok, está bien. ¿Nadie más quiere aportar otra idea? ¿Mm? Ok, entonces hoy día vamos a aprender la fotosíntesis, ¿ok? Ya está. Cuando hablamos de fotosíntesis, ¿ok? Cuando hablamos de fotosíntesis, tenemos que tener en cuenta que va a realizarse en el reino vegetal, o sea, en las plantas, ¿ok? Para elaborar su propio alimento. La nutrición de las plantas es autótrofos, elaboran su propio alimento mediante la fotosíntesis. ¿Ok? Entonces, la fotosíntesis relativamente se va a enfocar en las plantas. ¿Ok? Vamos a empezar entonces. Fotosíntesis, ya está. ¿Qué es la fotosíntesis? Es un proceso bioquímico del tipo anabólico, consistente en la conversión de energía lumínica en energía de enlace químico. Esta transformación también implica la conservación de compuestos inorgánicos a compuestos orgánicos. La fotosíntesis se realiza a nivel de los cloroplastos, que almacenan clorofila. Ok, te explico. Entonces, cuando hablamos de la fotosíntesis, es un proceso bioquímico, ¿ok? Porque va a tener elementos químicos que van a participar en ese proceso. ¿Ok? Que van a convertir los compuestos inorgánicos a compuestos orgánicos, ¿ok? Compuestos que se puedan consumir, ¿sí? Y la fotosíntesis se realiza en los cloroplastos, que almacenan clorofila. Y la clorofila es una sustancia verde, ¿ok? Le da color a las plantas, ¿sí? Entonces, recordemos que la fotosíntesis es un proceso bioquímico, ¿ok? Que transforma o convierte los compuestos inorgánicos en compuestos orgánicos y se realiza a nivel de los cloroplastos que almacenan clorofila. ¿Pero en qué órgano de la planta se realiza la fotosíntesis? ¿Alguien sabe? En la En hoja. la hoja. La hoja. En la hoja se realiza la fotosíntesis, ¿verdad? Una planta muy sencilla. ¿Ok? Cualquier planta muy sencilla realiza la fotosíntesis, un proceso importante y beneficioso para el mundo y para nosotros. ¿Ok? Por eso se dice que la planta es el pulmón del planeta. ¿Ok? Entonces no olvidemos eso. Así sea la más chiquita planta, realiza una función importante para este planeta y para nosotros mismos. Ok, entonces ya sabemos que es la fotosíntesis. Es un proceso bioquímico, ok, que convierte compuestos inorgánicos en orgánicos mediante la energía lumínica. Vamos a estudiar todo eso ahora. Y se realiza en los cloroplastos. Ahí se realiza que almacenan clorofila. Ya está. Pasamos entonces al siguiente. Sustancias necesarias que necesita la planta para realizar la fotosíntesis. La energía solar, la clorofila, el agua, el dióxido de carbono, sales minerales y algunas enzimas. ¿Ok? Entonces, las sustancias necesarias, lo que la planta requiere para realizar ese proceso. La energía solar, la clorofila, el agua, el dióxido de carbono, las sales minerales y algunas enzimas. Acá hay un proceso, hay una fórmula, ¿sí? Hay una fórmula que mediante
reunirse toda esa sustancia necesaria al momento de realizarse la fotosíntesis. A realizar ese proceso nos da, por ejemplo, acá tenemos 6 átomos de dióxido de carbono, 12 átomos de agua, que al momento de juntarse esos dos con la ayuda de la energía solar y la captación de la clorofila, me va a dar una fórmula. 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno, más aparte 6 de oxígeno y 6 de agua. Entonces, al finalizar de todo el proceso de la fotosíntesis, me va a dar la fórmula de la glucosa, ¿ok? La fórmula de la glucosa, que es la de acá, la fórmula de la glucosa. ¿Okay? O sea, imagínate, al momento de absorber dióxido de carbono, agua, y a la ayuda de la energía solar mediante la clorofila, me va a dar la fórmula de la glucosa, ¿ok? La glucosa es también carbohidratos, que hemos hablado, carbohidratos. ¿Y dónde se almacena ese almidón, esos carbohidratos, la glucosa, en las cosas que nosotros consumimos? ¿Ok? En una papa, en una yuca, en un camote, ahí está, en una verdura, ahí está el resultado de la fotosíntesis, ¿ok? Aparte, nos brinda oxígeno y nos brinda agua, ¿ok? Entonces, recordemos, ¿sí? Que las sustancias necesarias es la energía solar, la clorofila, el agua, dióxido de carbono, sales minerales y enzimas. Ok. Entonces vamos a aprender más de la fotosíntesis. Ok. Como vemos acá, vemos una imagen. Acá está la planta, donde absorbe la luz solar, ok, el agua a través de la raíz, ¿sí? El dióxido de carbono que está en el ambiente, que es el humo de los carros, la quema de basura, ¿ok? Todo eso la planta lo absorbe, la cual lo convierte, pasa por un proceso que al final libera oxígeno, ¿ok? Libera oxígeno puro que nosotros necesitamos para todo buen funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, así son el procedimiento de la fotosíntesis. Lo que necesita luz solar, agua, dióxido de carbono, ¿ok? Algunas sales minerales, y que es lo que genera oxígeno al planeta. Seguimos entonces. ¿En qué parte de la planta se realiza la fotosíntesis? ¿Ok? A ver, recién se integran. Vamos a aceptarlos. A ver. Ok, ¿en qué parte? Un ratito. Ya está. Se realiza la fotosíntesis. Todas las plantas verdes, ¿sí? Todas las partes verdes de las plantas, en especial las hojas, que contienen un pigmento verde llamado clorofila. Cuando yo te pregunte, ¿cómo se llama ese pigmento verde de las plantas? ¿Cómo se llama? Clorofila. Clorofila. Clorofila, cuya función es captar la energía solar. Es captar la energía solar. Vemos acá el sol. Vemos nosotros la hoja. Al interior de la hoja vamos a encontrar los estomas, ¿sí? Los cloroplastos. Dentro de los cloroplastos, acá vemos de esta manera, ¿sí? Va a absorber dióxido de carbono y va a eliminar oxígeno. Dice, el cloroplasto es una organela exclusiva de la célula vegetal y en ella se almacena la clorofila. Las estomas son pequeños orificios cuya función es el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, recordemos entonces que el pigmento verde se llama clorofila y que en la planta el cloroplasto es una organela exclusiva de las plantas que almacena la clorofila. O sea, dentro de los cloroplastos se encuentra la clorofila. Okay. Y los estomas son pequeños orificios cuya función es el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Ok? Ya te estoy dando dos acá. Los estomas
hace el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Ok, seguimos entonces. ¿Dónde ocurre la fotosíntesis? La fotosíntesis ocurre en los cloroplastos, como le venía diciendo. Acá vemos una imagen, sí, que ustedes lo pueden observar. El cloroplasto, acá es el cloroplasto. Generalmente se ubica en la hoja y tallo, que presenta un pigmento verde llamado clorofila. Ok, llamado clorofila, ya está. Este interviene en el proceso fotosintético y dota del carácter del color verde a las plantas. Este es el cloroplasto. Dentro del cloroplasto encontramos los estomas, tilacoides de los estromas, grana, que es el de acá, membrana externa, membrana interna, tilacoide, que es cada uno de estos pedacitos acá, tilacoides, y espacio intermembrana. O sea, todo esto de acá se llama cloroplasto. Acá se realiza la fotosíntesis. Dentro de los cloroplastos, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos dentro? Clorofila. Clorofila, ok. Entonces, cuando yo te preguntes en qué órgano o en qué parte de la planta o cómo se llama ese organelo, organela, ok, cómo se llama ese organelo o organela, donde realizan la fotosíntesis, ¿cómo se le llama? Cloroplasto. Acá se realiza la fotosíntesis porque acá se encuentra, ¿sí? La clorofila. Ya está. Pasamos al siguiente. Fotosíntesis, procesos mediante el cual las plantas fabrican su propio alimento. Dice, a través de la raíz, la planta absorbe del suelo agua y sales minerales. La raíz absorbe el agua y sales minerales. A este proceso o a esta absorción o a estos elementos se le llama la savia bruta. ¿Ok? Savia bruta. Ya está. La savia bruta sube por los vasos leñosos, sube por acá, sube por los vasos leñosos hasta llegar a las hojas, hasta llegar a las hojas. Las hojas toman del aire un gas llamado dióxido de carbono, ¿ok? Dióxido de carbono. Este gas se mezcla con la savia bruta, y con la ayuda de la luz solar, que es el sol, se transforma en el alimento de la planta. Cambia de savia bruta a savia elaborada. ¿Ok? De savia bruta cambia a savia elaborada. En este proceso, la planta expulsa el oxígeno. La savia elaborada se reparte por toda la planta a través de los vasos liberianos. ¿Ok? Entonces, acá es el proceso. La raíz absorbe el agua y sales minerales. A estos dos componentes se les llama savia bruta. Al momento que ya absorbe la raíz, pasa por los vasos leñosos hasta llegar a las hojas. En las hojas se realiza la fotosíntesis mediante la absorción del dióxido de carbono, ¿sí? Y la luz solar. Al momento de absorber la planta el dióxido de carbono y la luz solar, la planta, ¿sí? Se convierte ya en una savia elaborada, ¿ok? Una savia elaborada. Y al momento de producirse la savia elaborada, expulsa el oxígeno, ¿ok? Expulsa el oxígeno. Y esa savia elaborada queda por todas las plantas. Y ahí es donde se procede la conversión de la glucosa o los carbohidratos que queden en la planta, el almidón que quede en la planta. ¿Y dónde podemos obtener eso? En las frutas, en las verduras, ¿ok? En los tubérculos, etc. Así es el proceso de la fotosíntesis. Seguimos entonces. Hay dos etapas. Marilyn, A ver, te escucho, dime. dice Elena que la acepte. A ver, un ratito. ¿Sí? Ok. Como le estaba hablando, hay dos etapas dentro de la fotosíntesis. La etapa luminosa y la etapa oscura. ¿Ok? La etapa luminosa y la etapa oscura. No solamente las plantas realizan fotosíntesis en la mañana o en el día, sino en la noche hay un proceso también. Hay un proceso.
Así que recordemos que la fotosíntesis tiene dos etapas, fase luminosa y fase oscura. Vamos a hablar de cada una de ellas, ¿ok? Fase luminosa, también denominada reacción de Hill, o reacción fotoquímica, ¿ok? Se realiza en los tilacoides, ¿ok? Se realiza en los tilacoides. Ya está. Se inicia con la captación de la luz solar, que desencadenan una serie de reacciones. El agua se descompone, ¿sí? Se libera el oxígeno y se genera ATP. Te explico entonces. En la fase luminosa, se dice luminosa porque capta los rayos solares, ¿ok? Al momento de captar los rayos solares y al absorber el agua y los sales minerales por la raíz, y al captar la luz solar, ¿sí? Y al captar el dióxido de carbono, elimina o se libera el oxígeno. Cuando uno obtiene el oxígeno, sabemos que la planta está realizando la fase luminosa, ¿ok? La fase luminosa. Y a este proceso se le llama la reacción de Hill o reacción fotoquímica, ¿ok? Reacción de Hill o reacción fotoquímica. Entonces, cuando hablamos de fase luminosa, su mismo nombre lo dice, luminosa, absorbe la luz solar, ¿ok? Agua, sales minerales por la raíz, el dióxido de carbono, ¿ok? Y expulsa el oxígeno. Al momento de expulsar el oxígeno dentro de la planta, se genera el ATP, eso queda en la planta, el ATP, y el ATP es una energía o es un proceso necesario para la planta para producir la fase oscura, ¿ok? Al ATP se le llama adenosin trifosfato. Adenosin trifosfato, necesario para la fase oscura, ¿ok? Entonces, en la fase luminosa lo que deja es el ATP y lo que libera es el oxígeno, ¿ok? Pasamos entonces a la fase oscura. Ya está. A la fase oscura, también llamada reacción de Blemack, ¿ok? Se realiza en los estromas. Es un conjunto de reacciones que no depende de la energía solar, no depende de la energía, sino de la energía del ATP que dejó o que se quedó en la fase luminosa, ¿ok? Y del NAP, que también es igual, producidos en la fase luminosa, dando como producto final carbohidratos e inclusive lípidos y proteínas. ¿Ok? Lo explico. Ya hemos hablado de la fase luminosa. ¿Ok? Ya está. Ya sabemos que absorbe los rayos solares, el dióxido de carbono, agua, sales, expulsa oxígeno y dentro del interior de la planta deja el ATP, que es la energía. Ok. Entonces, al momento de pasar a la fase oscura, ¿sí? La planta ya no va a producir fotosíntesis, sino va a ser el proceso de respiración. En vez que la planta absorba dióxido de carbono, ella va a absorber oxígeno y va a expulsar dióxido de carbono. Al revés, ¿ok? Entonces, en la fase luminosa absorbía dióxido de carbono, ¿ok? Y liberaba oxígeno, un oxígeno puro que nosotros necesitamos y el planeta. Pero al momento de la noche, la planta no hace este proceso, hace un proceso de respiración, ¿ok? Donde absorbe oxígeno y expulsa dióxido de carbono. Al momento de hacer ese proceso se realiza en los estromas. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Se realiza en los estromas. Ya está. Se realiza en los estromas. ¿Sí? Ahora, es necesario y tener en cuenta
que cuando uno está descansando en la noche, no tener una planta, ¿ok? No tener una planta en su cuarto, porque no puede causar, como dice, una falta de oxígeno y no podemos estar contaminando con dióxido de carbono, ¿ok? Porque el dióxido de carbono es que nos hace daño. Por eso que la planta en la mañana, en la fase luminosa, cambia el dióxido de carbono por el oxígeno, purifica el aire. En cambio, en la noche hace todo lo contrario. ¿Ok? Ellas respiran en las noches, ¿sí? Proceso de respiración. Absorben oxígeno y expulsa dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, al momento de hacer ese proceso, eso pasa en los estromas. ¿Ok? Pasa en los estromas. Al momento de pasar en los estromas y que la planta ya tenía ATP y NAP, ¿sí? Ya está, ya tenía ATP y NAP en el proceso, en la fase luminosa, dejó estas dos energías. Al momento de pasar eso en la fase oscura, ¿sí? Realizan los carbohidratos, ¿sí? Y la glucosa como lípidos y también proteínas, ¿ok? Entonces, en la fase oscura, ¿sí? Va a generar la glucosa y esa glucosa, ¿dónde lo podemos obtener? En las frutas, en los tubérculos, ahí podemos obtener la glucosa. Por eso que tenemos las frutas, que es muy importante, ¿sí? La glucosa se penetra tanto en las frutas como en los tubérculos, también que se le llama carbohidratos, ¿sí? Carbohidratos. Ok, entonces vamos a diferenciar la fase oscura y la fase luminosa. La fase luminosa, ¿qué nos da? Oxígeno. La fase oscura, ¿qué nos da? Glucosa, carbohidratos, necesario para el ser humano, ¿ok? Para la alimentación. ¿Dónde ocurre la fase oscura? ¿Dónde se realiza? En los estromas. Y la fase luminosa se realiza en los tilacoides, ¿ok? En los tilacoides. Ya está. Entonces, la fase luminosa también se denomina reacción de Hill o reacción fotoquímica. Se realiza en los tilacoides, ¿ok? ¿Y qué deja? ¿Qué deja la fase oscura? ¿Ok? Deja ATP. ¿Y qué libera? Oxígeno. Ya está. Libera oxígeno. ¿Sí? Libera oxígeno. Entonces, en la fase oscura, ¿sí? En la fase oscura, un ratito, la fase oscura, ¿sí? También llamada reacción de Blackman, se realiza en los estromas, ¿ok? Se realiza en los estromas y es el proceso de la respiración, donde absorbe oxígeno y expulsa dióxido de carbono, ¿ok? Donde absorbe oxígeno y expulsa dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, gracias a la energía que dejó la fase luminosa, ¿ok? Gracias a esa energía, en las fases luminosas obtenemos la glucosa, o también llamado carbohidratos, ¿sí? Pasamos entonces, tenemos acá el cloroplasto, ¿sí? Tenemos acá el cloroplasto, donde encontramos la tilacoide, esta es la tilacoide, donde se realiza la fase luminosa, ¿ok? Y los estromas, donde se realiza la fase oscura. Ya está. Este es un cloroplasto. Dentro del cloroplasto ocurre tanto la fase luminosa, que es en los tilacoides, y la fase oscura, que es en los estromas. Ya está. Seguimos entonces. Acá tenemos ya un resumen. Fases. Fase luminosa y fase oscura. ¿Dónde se produce la fase luminosa? En los tilacoides. Y en la fase oscura, ¿dónde se produce? En los estromas. ¿Qué sustancia necesita la fase luminosa? Agua, luz y la clorofila. En cambio, en la fase oscura solamente necesita, ¿sí? Dióxido de carbono, ¿ok? Y el ATP. ¿Qué producto se obtiene en la fase luminosa? El oxígeno. Y en la fase oscura, ¿qué obtenemos? Glucosa, almidón, aminoácidos y ácidos grasos, como lípidos, proteínas, ¿ok? Ya tenemos en claro dónde se produce cada fase. Luminosa, tilacoides, oscura, estromas. ¿Qué se necesita? Luz, agua, sales minerales, clorofila en la parte luminosa. Y en la parte oscura solo se necesita el ATP y el dióxido de carbono, ¿ok? ¿Y qué se produce en la fase luminosa? El oxígeno. Y en la fase oscura, ¿qué obtengo? ¿Qué
¿Qué es lo que me deja? La glucosa, el almidón, aminoácidos, ácidos grasos, proteínas, etc. Seguimos entonces. Acá tenemos ya un proceso, ¿sí? Ya más concreto. Dice, la clorofila atrapa la energía luminosa del sol y la convierte en ATP, adenosín trifosfato. La energía luminosa impacta sobre las moléculas de agua y la descompone en hidrógeno y oxígeno. El dióxido de carbono, el hidrógeno se utiliza para la fabricación de la glucosa y el oxígeno se libera al ambiente, ¿ok? Y el dióxido de carbono ingresa a las plantas por unos orificios llamados estomas, que luego se combina con el hidrógeno para formar la glucosa. ¿Ok? Entonces, todo el proceso de la fotosíntesis se divide en dos: fase luminosa y fase oscura. Fase luminosa y fase oscura. ¿Y cuáles son esas sustancias necesarias, tanto para los dos? Agua, sales minerales, la luz solar, ¿ok? La luz solar, ¿sí? El dióxido de carbono. Todo ese proceso, todas esas cosas necesarias utiliza la fotosíntesis, ¿ok? Para realizar el oxígeno, purificar el aire y producir la glucosa. Si yo te pregunto, ¿en qué fase o en qué etapa de la fotosíntesis puedo obtener o se obtiene la glucosa? ¿En qué fase? ¿En qué fase se obtiene la glucosa? Luminosa. En la etapa oscura. Luminosa. En la etapa oscura. Muy bien, ahí se obtiene la glucosa. ¿Y dónde obtenemos el oxígeno? ¿En qué fase? En la etapa Luminosa. En la etapa En luminosa. la etapa luminosa o en la fase luminosa. Ok. ¿Y dónde se produce? ¿Dónde se produce? ¿En qué órgano de la planta se produce la fotosíntesis? Mayormente En, en las hojas. en los cloroplastos. Ok, en las hojas, muy bien. Pero como dice, en los cloroplastos, ¿sí? Está la clorofila. Ok, entonces ya sabemos los procesos, ¿sí? De la fotosíntesis. Ok, entonces voy a hacer preguntas referente al tema y de esa manera obtendrán su nota del día de hoy. No va a haber preguntas, ¿ok? Yo le voy a hacer preguntas a ustedes y ahí mismo tendrán su nota. ¿Ok? Hemos hablado, para los que recién han entrado, ¿sí? O se ha conectado, hemos hablado de la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Sí? Sustancias necesarias de la fotosíntesis. ¿Cuánto moléculas de oxígeno absorbe de agua? ¿Y qué es lo que me da? La fórmula de la glucosa, que es 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Esa es la fórmula de la glucosa. ¿Ok? Ya está. Hemos hablado entonces, ¿sí? Acá está el proceso. Hemos hablado en qué parte se realiza la fotosíntesis, ¿ok? ¿Cómo se le llama a ese pigmento verde? Se le llama clorofila. En los cloroplastos, ¿sí? Encontramos la clorofila. Y los estromas son orificios de intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Ok? ¿Dónde ocurre? En los cloroplastos. Hemos hablado del proceso, cómo se absorbe, por dónde se absorbe el agua y los sales minerales, por la raíz. Y ahí pasa por todo lo vaso leñoso y se convierte en savia bruta, ¿ok? Que pasa por todo y se queda en las hojas. Al momento